Bienvenidos a esta especialización teológica emitida por la Universidad de la Inteligencia Artificial y aún su servidor, el pastor John Sayo, está aquí para llevarlos en este recorrido en el programa de especialización. El programa de especialización abarca 3 años del aprendizaje para llegar a este estudio de liderazgo. Entendemos que se ha tenido una preparación en el conocimiento de Cristo, en el entendimiento del Señor Jesucristo como nuestro Salvador y haber aceptado al Señor Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, ya que Él nos redimió en la cruz, perdonó nuestros pecados y nos dio la oportunidad de ser hijos del Padre, de Jehová, de Hashem, del Elohim, del Adonai, del Elión, de Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias al Señor Jesucristo, nosotros somos salvos y somos nuevas criaturas en Amén. Cristo Jesús. Este programa tiene 2 segmentos. El primero es liderazgo y el segundo es guerra espiritual. 1 año y medio estaremos estudiando todas las fases y estructuras para ser buenos líderes en Cristo. Y el año y medio siguiente estaremos focalizados en todo lo que tiene que ver con la guerra espiritual. Estos procesos hacen parte de los 3 años de preparación para la Gran Comisión. Y previamente pues hemos desarrollado los estudios de discipulado, de sacerdocio y de toda la carrera en Cristo Jesús para llevar su mensaje a las naciones. Este programa tiene todos los avales por el Padre Celestial, los avales por la universidad y será emitido su correspondiente diploma por parte de la universidad y aún. Estaré acompañándolos durante estos 3 años para llevarlos en la carrera. Es una carrera donde se obtienen unas coronas. Y esas coronas son las coronas de la salvación en los cielos. Porque todos estamos aquí para obtener la salvación de nuestro espíritu y de nuestra alma. Estamos en una tierra, en el mundo, y trabajamos haciendo todas las cosas bien para ser salvos en Cristo Jesús y obtener una vida llena de gloria, de paz y de amor en los cielos con nuestros seres queridos que estén allá. Esta formación nos va a permitir gestionar esa carrera hacia los cielos. Entonces, bienvenidos al programa de especialización teológica y continuamos con todo el temario. La información sobre el curso de liderazgo cristiano. El líder cristiano tiene como modelo a Jesús, recordando que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Marcos 10:45 lo confirma en la Reina Valera 1960. Por lo tanto, está obligado a servir a los que están bajo su cuidado, ayudándoles a ser más eficaces en su tarea. Nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, porque en el Génesis, el Creador, el Alfa y el Omega, el gran yo soy, Dios Padre nos diseñó exactamente como Él es, a su imagen y semejanza. Diseñó a Adán y diseñó a Eva. Y por un hombre, por Adán y Eva, entró el pecado al mundo. Y por un hombre el pecado se fue del mundo. Y ese hombre fue nuestro máximo líder, el Señor Jesucristo de Nazaret, o el Cristo resucitado, porque ha sido el único que ha resucitado. Y Él vino a la tierra a servir. Y el más grande servicio fue el que hizo el Señor Jesucristo por nosotros
en la cruz. Cuando el Señor Jesucristo está en la cruz, Él entrega su vida completa por nosotros. Fue abofeteado, fue golpeado, fue a juicio, un juicio religioso con Caifás, del cual fue humillado y se levantó falso testimonio contra él. Y fue llevado a un juicio con Pilatos, un juicio donde fue por el mismo pueblo enviado a la crucifixión y donde sabemos muy bien Barrabás fue libre. Este proceso nos permite a nosotros entender que el Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros. Y no bastaba ser crucificado, fue humillado y fue tratado menos que un gusano. Su cuerpo y su piel fue desgarrada con latigazos que tenían 3 nudos y puntas de acero que desgarraban la piel, y él cayó. Tuvo que cargar una cruz y recibir una espiga de 10 centímetros clavada en su cerebro. Emanuel recibió todas las cargas del mundo. Fue crucificado y cruzado con una lanza. Y sufrió toda la carga del pecado del mundo, la recibió, la tomó y nos dio salvación a todos. Sus propios no lo reconocieron, lo crucificaron, mas nosotros, de la tribu de Benjamín, lo recibimos y nos dio la oportunidad de ser hijos de Jehová, hijos de Emanuel, del Elión, de Dios Padre o el Padre Celestial. Con esa oportunidad de ser hijos del Padre, obtuvimos salvación. Esa salvación quiere decir que el unigénito, que era Cristo, el único Hijo de Dios, pasó a ser el primogénito, el primero. Y nosotros, hijos de Dios, a ser hermanos de Cristo, el rabí, el líder, el Mesías, el primero. Él es nuestro líder, nuestro máximo líder. Y como máximo líder sirvió a el mundo, sirvió a los apóstoles, lavó los pies de los apóstoles. Él se humilló por su gente. Él entregó toda su vida por amor y por servicio. Muchos dicen que la Biblia se resume en servir y en amar. Y eso es parte del liderazgo. O sea que el liderazgo es igual a servir y amar. Y si lo vemos desde el punto de vista secular, efectivamente llegamos a la tierra, trabajamos y por ese trabajo nos pagan un jornal porque prestamos un servicio. Nos preparamos, estudiamos la universidad o el colegio y hacemos algo con nuestras manos y prestamos un servicio y por ese servicio nos pagan. O sea que servimos en el mundo secular para mantener una familia, para mantenernos. Asimismo, el Señor vino a servir y a entregar todo. Mas nosotros, líderes cristianos, nuestro trabajo lo hacemos para el de arriba. O sea que no es solamente demostrar que estamos haciendo algo en el mundo, sino que hacemos las cosas tan bien hechas que es para el de arriba, para el Dios Padre. Y Él lo ve e inclina su mirada a nosotros y Él se complace de sus hijos. Por eso, en esa enseñanza, el líder cristiano, ¿qué hace y qué es dentro de la iglesia? La iglesia somos todos nosotros, los que creemos en Cristo y hacemos parte del cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia. Y la iglesia, como líder, tiene un proceso de ayudar a las personas y ellos mismos llegan a ser mejores discípulos. ¿Cómo ayudamos a las personas?
formándolos en la palabra de Dios y llevarlos al entendimiento de su palabra para ser mejores personas y ser un testimonio de Cristo en la tierra. Ser un discípulo fiel para ayudar a los demás a llegar a ser discípulos fieles es el propósito del llamamiento de la iglesia. Los mecanismos están en la Biblia. Los mecanismos que nos hacen líderes en Cristo están reflejados en la palabra de Dios. Y solo tenemos que ver, admirar la vida que tuvo Jesucristo en la tierra para entender qué es ser un líder cristiano. ¿Qué deberíamos entender por un líder cristiano? Los líderes cristianos deben ser personas con un amor profundo de Jesucristo. Nosotros somos testimonio de Cristo. Certificamos la sangre de Cristo y el poder de Él en la tierra. Por tanto, debemos esforzarnos para que logremos crecer de forma integral en nuestras vidas por medio de la práctica de la disciplina espiritual, por medio de la gracia del Dios Padre, cuidándonos en la iglesia, con los hermanos de la iglesia, en convivencia de Cristo y estando fortalecidos tanto física y mentalmente. Un líder cristiano es una persona con ética, con formación, serio, estructurado, tiene dominio propio, no es débil, testifica la presencia del Espíritu Santo, el Consolador, y es testimonio del Cristo vivo en la tierra. Esa es la característica principal del líder cristiano. Si queremos entender qué es el liderazgo, las palabras de Jesús son claras. Jesús lo dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Muy importante. El llamamiento de la iglesia nos llama a trabajar en pro del servicio. Muchos escuchan, han emitido libros y piensan que ser el líder secular o el que es líder piensa que puede pasar por encima de los demás. Algunos se han ufanado de tratar de decir que el fin justifica los medios y que como líder tengo que, para obtener el propósito, pasar por encima de los demás. Que el ser líder hay que estar en competencia y vencer la competencia para estar por encima. En el mundo secular dicen que el liderazgo demuestra que el que es líder es porque es jefe y es el mejor. En el mundo secular certifican que el liderazgo se da de mayor a menor, por posición, por jerarquía, por nivel social, por estudios, por capacidad. Eso es el liderazgo en el orden secular del mundo. Y si lo tratáramos sería como un liderazgo del enemigo, donde el enemigo coloca al líder en una cápsula y lo hace estar bien, que no tenga necesidad del Cristo. Y como él está bien, pues no necesita del Cristo vivo, entonces en su poder y en su nivel de altura, pues se mantiene y es feliz y tiene de todo. Porque en cierta forma el enemigo puede darle la tranquilidad, la salud, mantenerlo un tiempo mientras le sirve y cumple con los requisitos del enemigo. Mas cuando la persona ya no es útil para el enemigo, ahí es cuando reclama con muerte. Es importante entender que el liderazgo de Cristo o el liderazgo cristiano es totalmente inverso al liderazgo del mundo. ¿Qué quiero decir? Que el líder cristiano va de menos a más. Eso significa que nosotros como líderes somos menos que los demás y vamos a servir. Que si la persona está tirada en el piso y necesita ayuda, nosotros le tendemos la mano. Eso es ser un líder. Si la persona necesita ayuda, nosotros le ayudamos y lo apoyamos. Eso es ser un líder. Las personas van adelante y nosotros estamos atrás ayudándolos y sosteniéndolos, sirviendo. La palabra de Dios dice en Mateo 18
que llegó a Capernaum y cuando él estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, o sea, los apóstoles, porque en el camino habían disputado entre sí quién habría de ser el mayor. O sea, disputaban los apóstoles quién iba a ser el dirigente, quién iba a ser el líder de los apóstoles, porque sabían que el Señor Jesucristo cumpliría un propósito. Entonces él se sentó y los llamó a los 12. Claro, yo me imagino al Señor Jesucristo fuerte en la mesa, y los llamó y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, o sea, a mi Padre. ¿Qué les enseñó el Señor Jesucristo a los 12 apóstoles? Que el que fuera el líder tenía que servirle al resto, que el que fuese el líder tenía la responsabilidad de criar al resto. Por eso él habla de tomar a un niño como este y formarlo. O sea, que ese líder tenía una corresponsabilidad para con los otros, para formarlos. Y aún así, ver representado en esa persona que formamos en el liderazgo cristiano, en la Gran Comisión, es ver a Cristo reflejado en nosotros y aún en el mismo reflejo de Cristo al Dios Padre. Entonces, como vemos, el líder cristiano es totalmente opuesto al líder del mundo. No estamos en competencia, al contrario, apoyamos y ayudamos. No pasamos por encima de los demás. Al contrario, somos justos y hacemos las cosas en el orden de Dios. Un líder tiene dominio propio y sabe controlar los tiempos y las acciones. Por tanto, las naciones verán que los hijos de Cristo son líderes. ¿Y quién es nuestro máximo líder? El Cristo resucitado es nuestro máximo líder. ¿Por qué resucitado? Porque muchos, en muchas religiones, creen que es el elegido. Pero el máximo y único hecho que hizo que esto sea real es resucitar de la muerte. Cristo va al seno de Abraham, da salvación en el Antiguo Testamento, va al Hades, toma las llaves del Hades, va al cielo, al Dios Padre, y le dice, he cumplido. Y testifica ser resucitado por el poder de Jehová en la tierra, y se muestra abiertamente. Entonces el Cristo resucitado es el máximo líder porque demostró que lo que decía es real, será real, y su palabra fue, es y será. Esto nos permite certificar que un líder cristiano somos hombres que lo que decimos lo cumplimos. En mi caso, si sea tarde, se cumple. Y no hay mejor ejemplo para nosotros que el Señor Jesucristo, que declaró, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, o sea, le sirve. Juan 10:11. Es dentro de este versículo que vemos la descripción perfecta de un líder cristiano. Es quien actúa como un pastor para aquellas ovejas que están bajo su cuidado. Un pastor de una iglesia tiene su báculo, camina en los prados y mira los terrenos con su báculo. Va oprimiendo adelante de las ovejas para que ninguna oveja se pierda, caiga en un hueco, en un acantilado o en un lago, o sea, tierra blanda y se hunda. El pastor va tanteando el terreno. Eso significa que en la actualidad el pastor, los líderes cristianos, vamos tentando los terrenos para que las ovejas, o sea, los cristianos en formación, vayan firmes en la palabra de Cristo. ¿Cómo nosotros como pastores llevamos ese báculo y vamos caminando en el terreno con la palabra de Dios? I found this. Ese es el medio, la palabra de Dios,
es la que nos permite a nosotros ser buenas guías. Por eso, el pastor, cuando llama a sus ovejas, a su voz fuerte, las ovejas escuchan y saben que si hay otro pastor llamando ovejas, no van con él, sino con el suyo, porque lo conocen. Ese conocimiento es el verdadero Espíritu Santo. El amor de Cristo y la gracia hace que estemos en la congregación correcta, porque trae paz, porque hay milagros y porque se testifica el poder de Dios en nuestras vidas. El líder pastor es uno que tiene varias funciones en relación con sus ovejas. Dirige, alimenta, cría, consuela, corrige y protege. El pastor de la grey del Señor guía al dar un ejemplo de piedad y rectitud en su propia vida y al alentar a otros para que sigan su ejemplo. Por supuesto, nuestro ejemplo supremo y al que deberíamos seguir es al Cristo vivo, al Cristo mismo. Y aquí el apóstol Pablo comprendió tanto esto que él dijo en la palabra: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Corintios 11:1. El líder cristiano es aquel que sigue a Cristo e inspira a otros a seguirlo. Alguien que ha admirado en la palabra de Dios es a Pablo. Pablo perseguía a la iglesia, fue un persecutor, un hombre letrado, de lenguas, conocedor, educado. Y el Señor Jesucristo se le aparece y le pregunta: ¿por qué, Pablo o Saulo de Tarso, persigues a mi pueblo? Y él quedó ciego. Y esa fue la prueba para que él entendiera y viera que Dios es el único. Retomando a esas personas que son líderes opuestos, líderes del mundo, que no han reconocido a Cristo, puede pasar algo similar, que el Señor Jesucristo se les aparezca, les hable y entren en una prueba. Cuando se entra en las pruebas es difícil. Se necesita del Espíritu de Dios, del bautismo, de la liberación y de reconocer al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Cuando se hace eso y se sale de los errores del pecado, recibimos la sangre de Cristo y la salvación. Y eso nos hace ser nuevas criaturas, ser salvos y ser imitadores de Cristo. Pablo, un conocedor, certificó el poder de Cristo en las naciones y fue un líder innato. Y como líder trataba de hacerlo mejor. Muchas veces los líderes podemos cometer errores. Pablo los cometió. Pablo fue a Atenas, a Grecia, y en sus fuerzas creyó que podía ser un líder y llevar la palabra de Cristo y transformar a Grecia. Mas él fue a Grecia sin la autorización del Dios Padre. Fue por sus fuerzas, mas no con el Espíritu Santo. Y allí en Atenas quedó en vergüenza. Y como quedó en vergüenza, terminó en Corintios. Y él entendió: un buen líder tiene un gobierno. Y nosotros como pastores no nos mandamos solos, porque hay un gobierno de Manuel. Hay un líder, hay un apóstol, hay pastores, hay mentores, hay sacerdotes, hay una estructura donde el máximo líder es el Padre Celestial, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Y desde las barbas de Jehová cae la gracia de Dios y se derrama en la tierra a través de los profetas, los apóstoles, los pastores y cada miembro de la misión, mentores, sacerdotes, visitadores, intercesores,
alabanza, escuelas dominicales, todos los miembros vinculados dentro de la estructura organizacional reciben. Y el principal fundamento dentro del ser un verdadero líder está en la sujeción, la sumisión y la obediencia. Como cuando hay una batalla y tenemos un general, un capitán, un soldado, el general da las órdenes y todas las cumplen desde el nivel máximo al mínimo. Así funciona este gobierno de líderes. Hay un líder supremo que da una orden y esa orden se cumple hasta el mínimo rango. Porque eso es lo que testifica la obra de ser líderes: la sujeción, sumisión y obediencia. En la actualidad, algunos pueden creer como líderes, pastores, que pueden hacer obra sin tener a quien reportar o sin estar dentro de una estructura organizacional o sin tener que responder por sus actos dentro de la congregación a un líder supremo. Cuando se presenta este caso, hay rebeldía. La rebeldía es igual a la hechicería. Y si recordamos, cuando Lucifer se rebeló al Dios Padre, él entró en rebeldía porque quería ser como el Dios Padre. Y el arcángel Miguel y las huestes celestiales batallaron y el enemigo Lucifer se llevó la tercera parte de ángeles. Fueron derrotados y fue una gran batalla. Y todo fue la desobediencia y la rebeldía. Si hay pastores rebeldes, no son pastores en la sangre de Cristo y no están en gobierno. Entonces las ovejas tienen que saber escuchar la voz del pastor y tener el discernimiento y el entendimiento de quién siguen. No vayan a hacer que por ignorantes su alma se pierda. Todos estos son casos reales. Cuando se encuentra un verdadero líder, este está llamado y enviado a evangelizar, a llevar la buena nueva de la salvación, a llevar la palabra de Cristo, a llevar la comida a las ovejas, que es la palabra de Dios, sin agregar ni quitarle nada. Porque aquel que le agregue entra en pecado o le quitare. La palabra de Dios en 1 de Crónicas 28:9 dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Salomón, ¿qué pidió al Padre? Recordamos que Salomón construyó la casa de Dios en ese tiempo, el templo de Dios. Lo construyó él porque su padre David, sus manos estaban manchadas de sangre y hubo una promesa en la construcción del templo. Y allí, aunque Dios no pidió eso, Dios se sentó y tuvo su presencia en ese templo. Sabemos que está donde está la muralla en Israel, en el Muro de los Lamentos, cerca a la mezquita. Ese fue el lugar del Santo Templo construido por Salomón. Y Salomón no pidió riquezas, Salomón pidió sabiduría. Sabiduría para dirigir y ser líder, porque dirigir al pueblo de Israel no es fácil. Dirigir 12 tribus con sus temperamentos, sus características, no era fácil. Entonces requería de mucha sabiduría para saber llevar a este pueblo. Y él sabía que con sabiduría conseguiría el resto: riquezas, posición, inteligencia para ganar territorios, para ganar guerras, etc. Lo importante es que así Salomón quisiera hacer lo que quisiere, el Espíritu Santo escudriñaría su corazón
hasta lo más íntimo, sus pensamientos, todo lo que sintiese él era llevado el mensaje al cielo. Quiere decir que nosotros como líderes en esta tierra, todo lo que hagamos, el mínimo pensamiento, un sentimiento del corazón, una emoción, es escuchado por el Padre, porque el Padre eligió a los líderes, porque el llamado del último remanente o el remanente es hecho por Dios. Un hombre no se llama a sí mismo. Y como Dios ha hecho llamado a estos hombres desde antes de nacer, hemos sido llamados, nuestro corazón está enlazado con el Padre y todo lo que hagamos Él lo ve. Por eso lo buscamos y lo hallamos. Mas si lo dejaseis, entrarías en apostasía y así Dios te desecharía para siempre. Entonces ser un líder, un pastor, recae en cumplir y en mantenerse firme en la palabra de Dios y firme en las virtudes y dones del Espíritu Santo. Job 36:13 dice: mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando él los atare. Para comprender qué es la ira, debemos entender 3 puntos de vista. Un punto de vista del comportamiento psicológico de las personas. ¿Qué quiero decir? De unos estudios del comportamiento en las personas, ambientales, generales, psiquiatría. Hay otro punto de vista para entender que es del comportamiento, los caracteres de las personas. Y en este caso, para determinar la ira, esta es clasificada en un carácter, en una forma del comportamiento. Y el siguiente paso es entender la ira desde el punto de vista del ADN, de la herencia. Son 3 factores que durante esta especialización vamos a empezar a analizar y a entender de por qué soy de mal genio, o de por qué soy flemático, o por qué soy iracundo, o por qué soy sanguíneo. Son diferentes estados que tiene el hombre, que tienen una razón del ADN, de la sangre, una razón de herencia, una razón de ambiente, una razón psiquiátrica, una razón del comportamiento humano. Todos los factores los vamos a analizar en esta especialización y vamos a entender a clasificarlos, adaptarlos y a comprender la sociedad y a comprender el mundo. Porque una vez terminas esta especialización de liderazgo, vas a entender el mundo y el comportamiento del mundo y de las personas. Y te vas a entender a ti mismo, de cómo eres, por qué eres así y qué tienes que hacer para ser mejor y para obtener las metas y los propósitos. Porque muchas personas caminan en la vida buscando propósito, pero no los alcanzan. ¿Y por qué no los alcanzan? Porque no se han conocido a sí mismos. Para conocerse a sí mismo, vamos a hacer estos estudios y esto nos va a permitir llegar a otro nivel. El Salmo 35:18 dice: en la gran congregación te daré gracias, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que injustamente son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, porque no hablan de paz y contra los mansos de la tierra traman engaños. Salmo 35:18. Para tener crecimiento como ovejas necesitamos estar con el resto de las ovejas siguiendo al pastor, formándonos en la congregación, haciendo parte de cada uno de los grupos de la congregación. Si le gusta la música, el ministerio de música. Si le gusta ser maestro, de las escuelas bíblicas. Si quiere ser intercesor, del grupo de intercesión. Cada uno de ellos, dentro de la estructura organizacional de la iglesia, tiene una representación y pueden hacer parte. Mas si se está fuera, puede suceder que en el mundo te guiñen el ojo, te engañen y te lleven
por caminos erróneos. Por eso es tan importante ser sabios. Y segunda de Proverbios 2 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y añarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Hay dos caminos en la vida: el camino estrecho y el camino angosto. Se entiende que los que toman el camino estrecho va a la perdición. Y por lo general ese camino estrecho es el más fácil de hacer. ¿Por qué? Porque en ese camino hay pecado, en ese camino hay carne, en ese camino hay placeres de la vida, en ese camino está la vida fácil. Mas el que busca el camino angosto es un camino de esfuerzo, es un camino de trabajo, es un camino de ser líder esforzado, es un camino de muchas veces de prueba. Lo interesante es que al final sí hay premio. En el camino ancho lo que hay es desgracia al final. Por más que en el corto camino creas que hay algo bueno, tarde o temprano te darás cuenta de que ha sido un engaño. Y finalmente el alma se perderá. Mientras que los que son esforzados, caminan en Cristo, están en santidad, en oración, en comunión y en ayuno, obtienen la corona de la salvación y tienen una vida eterna. Aquellos disfrutarán a la llegada de su esposo por la esposa, la iglesia. El esposo es Cristo. Y nosotros en el camino estrecho, en el camino angosto, somos prudentes, vírgenes prudentes, con lámparas encendidas, con lámparas llenas de la gracia de Jehová, lámparas cargadas, esperando la llegada en la noche del Señor Jesucristo. Que cuando Él llegue, llegará de occidente a oriente, como el ladrón en la noche, en un suspiro, y se llevará a su pueblo en el rapto. Y se levantarán los muertos y serán incorruptibles, se levantarán en los cielos en junto a su primogénito, el Cristo. Y allí los santos también se levantarán, incorruptibles. Los muertos tomarán huesos y carne y se elevarán en los cielos perfectos. Y allí gozaremos del tribunal de Cristo y allí estaremos en las bodas del Cordero, celebrando de la gracia en los cielos. Mientras en la tierra habrá tribulación, 7 años, donde el demonio, el enemigo, la bestia, Lucifer y su prole gobernarán la tierra y gobernarán y harán daño a las naciones. Y millones, billones se perderán. Mas tú que estás haciendo esto, eres un elegido. Estás escuchando la voz de Dios que te habla y te dice: para, reflexiona y entiende que hay algo más allá que esto que estás viendo.
Piensa que Cristo dio su vida por ti y ahora tú eres salvo. Y ahora recibes de Cristo y serás salvo y gozarás de una vida eterna en paz, en amor y mucha bendición. El Salmo 51:10 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando estamos en oración, en ayuno, constantemente arrepintiéndonos de los pecados que cometamos y no volviéndolos a hacer, buscando la santidad, cada momento, cada respiración que damos es el Cristo en nosotros y será renovado el Espíritu Santo en nosotros y nuestro espíritu será testimonio de la sangre de Cristo y del poder. La palabra de Dios en Proverbio 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. A veces creemos que tener las cosas del mundo nos van a llenar. Y hay muchos que tienen tanto y almacenan del mundo que no los llena nada. Han visto millonarios vacíos y tristes. Y finalmente terminan con su vida porque nada los llena. Qué bien es tener el Espíritu de Dios en la vida, porque hay amor y hay tranquilidad, hay transparencia y hay amor con los suyos. Cuando hay eso, el Espíritu de Dios toma control de nosotros como líderes y podemos ser líderes de una familia, ser líderes de una esposa, ser líderes de nuestros hijos, porque somos testimonio del sacerdocio, del primer sacerdocio. Esto significa que la cabeza de Cristo es Jehová y la cabeza del sacerdote del hogar es Jesucristo. Y yo, como mi cabeza es Cristo, mi esposa, soy cabeza de ella. Y ella se sujeta a mí porque yo estoy sujeto de Cristo. Y como mi esposa es sujeta de mí en el liderazgo, los ángeles, arcángeles, serafines y querubines son sujetos al líder de la familia, al Padre. Y lo que activamos en la autoridad de Cristo es dado porque los ángeles lo hacen, porque hay un gobierno de Dios establecido y se respetan las cabezas. Esto es un milagro. Cuando el hombre es justo en su hogar, lo que él activa es el poder de Dios que se refleja en sus hijos. Y los hijos son sujetos a sus padres. Y sus padres son amorosos con sus hijos. Y hay unión y amor. Por eso, para que la familia y el núcleo familiar evolucione, es necesario el gobierno de Dios, que reconozcamos en los colegios, universidades, en la calle, que el único Salvador es Cristo y que por Él somos salvos, y que seamos ese testimonio en el comportamiento. Eso hace que haya milagros en los hogares, sanación, protección. La palabra de Dios en Proverbios 15:15 dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Claro, cuando se está en Cristo, estamos tranquilos porque tenemos todo. Porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como somos hijos del Rey, somos reyes también. Comemos como reyes y en nuestra mesa no faltará nada. Vestimos como reyes, de linaje escogido, y nuestras vestiduras son de lino fino y bordados de oro. Porque somos hijos del Rey, somos testimonio. Nada nos faltará, no estaremos enfermos, porque el Espíritu Santo, que es el regenerador, regenera nuestro cuerpo y no hay enfermedad. Ese es el testimonio de ser hijo del Padre. Somos bendecidos financieramente, porque antes de Cristo teníamos que luchar para conseguir el pan de cada día.
Ahora el Señor nos da, como dicen en la calle, casa, carro y beca. Y ni siquiera lo pedimos, el Señor lo hace por su amor, porque el Señor se complace de sus hijos que lo aman y son obedientes, entonces Él los premia. ¿O acaso tú, padre de familia, no premiarías a tus hijos porque son obedientes y te aman y te hacen caso? Proverbios 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que se tarda en airar apacigua la rencilla. 40 años antes, la opresión del mundo era menor a la actual. Si vemos las noticias, hay opresión. Ven las redes sociales, hay opresión. Hay opresión en las familias porque todo está en una canasta familiar elevada, tasas de interés elevadas, IVA elevado, el dinero y el salario no alcanza para cumplir las necesidades, la educación, la vestimenta. Son muchos los factores que oprimen la sociedad actualmente. Y esa opresión genera problemas dentro de las familias, la ira, la pelea. Mas el hombre que es sabio tiene dominio propio y controla sus temperamentos. Y respira y tiene ese dominio propio en Cristo para no cometer errores que después pueda arrepentirse. Un hombre sabio en Cristo no toma, no bebe, ahorra. Tiene una conciencia superior. Eso es lo que vamos a estudiar dentro de este tiempo. A cambiar malos hábitos y a encontrar hábitos correctos que nos ayuden a ser mejores. En una inteligencia de liderazgo financiera, en una inteligencia administrativa, en una inteligencia en Cristo Jesús para comportarnos, en una inteligencia para conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas, y como líderes poder transformar las debilidades en fortalezas, identificar qué es eso que no nos ha permitido romper esos muros que no nos permiten llegar a los otros niveles. Eso vamos a aprender, a encontrar y a determinar a través de esta especialización de liderazgo. Isaías 46:12 dice: oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Actualmente hay corazones de piedra que creen que con tener el corazón duro, el mundo no los afectará. Esta mañana hablaba con mi esposa sobre qué es ser un líder. Y ella me decía, el líder de la actualidad, el líder del mundo, cree que con endurecer su corazón no va a sufrir. Cree que poner sus emociones nulas y no sentir nada y apagar las buenas emociones hará que pueda ser mejor y superarse. Analizábamos por qué un líder tiene muchas facetas o pone muchas caras de acuerdo a lo que sucede. Es multifacético. En la casa tiene un comportamiento y pone una cara. En el trabajo tiene un comportamiento, pone una cara. En la universidad pone una cara. En el colegio pone una cara. Ante la familia, los hermanos pone una cara. Con los padres pone otra cara. Y estamos hablando de personas que no tienen definido un carácter y una estructura única, sino que se adecúan al medio con los amigos. Son una cosa y en otro lado son otra. No tienen identidad. Y se volvió de moda. Y la mayoría de la población se basa en esa estrategia multifacética de la personalidad multifacética para controlar y tener control sobre las cosas y los demás. Eso no es ser un líder. Un líder en Cristo tiene una sola identidad y es uno solo donde va y en lo que hace. Y es testimonio en todo lado de misma forma. No es variante. Tiene un dominio propio y se controla.
Se controla ante las dificultades, se controla ante los hechos y sabe dominar sus emociones. No actúa por actuar. Antes de hablar, piensa muy bien lo que va a decir, analiza para no cometer errores. No actúa por emociones, sino que es analítico, es perceptivo y tiene discernimiento espiritual para poder determinar si el enemigo está actuando a través de ese hecho o acto o si definitivamente es casualidad. Un líder cristiano tiene la facultad de analizar y entender el entorno en que se vive. Por eso, la justicia del líder es honesta, la justicia del líder es objetiva, la justicia del líder va en templanza y en amor, mas no levanta su dedo para juzgar, humillar o tratar mal al hermano. Es objetivo en saber reargüir a la persona cuando comete un error en el amor de Cristo. Por eso el justo es salvo por sus actos y en Sión llegará a salvación. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 15, 7, 8: préstamos a los pobres cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra de Jehová tu Dios te da. No endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Muchos dicen, no, pero es que yo trabajo, me esfuerzo por este jornal, ¿y cómo voy a regalarlo? ¿Cómo voy a ayudar? Me pregunto, por ejemplo, hay muchos hombres que trabajan su jornal. Su jornal, por ejemplo, en la construcción, los maestros de obra. Un trabajo difícil, se esfuerzan de lunes a viernes, el sábado reciben su jornal de la semana, en la mañana y en la tarde ya no lo tienen porque todo lo dejaron en la cervecería. ¿Qué sucedió con el dinero que deben llevar a la casa con sus hijos? ¿El mercado dónde está? ¿Dónde está pagar el arriendo? Pagar la casa, las cuotas, pagar los compromisos financieros de la familia, porque él representa a su familia. Quedaron en la cervecería. Pobres hijos, pobre esposa. ¿Cómo endureciste tu corazón? Muchas veces vamos a comer y cuando entra un menesteroso, tomamos de nuestra comida y le entregamos parte, porque ahí está la bendición de Dios. Damos de vestir porque somos líderes, ayudamos a los niños, tenemos comedores comunitarios, gestionamos la obra porque somos testimonio real, no ficticio. Porque sabemos que cuando vengamos con el Señor Jesucristo de las bodas del Cordero, llegaremos al juicio de los cabritos y las ovejas, y el Señor Jesucristo todo ojo le verá. Y Él pisará a Israel. Y cuando pise Israel, juzgará la tierra y preguntará una a una cada ser humano: ¿qué hiciste con esa persona que te pidió de comer? No le diste de comer y ese era yo. ¿Qué hiciste con aquel que te pidió de vestir? A ese que no le diste vestido, ese era yo. Entonces serás juzgado conforme a tus acciones, dice el Señor, y perderás la salvación. Muy sabio que el líder sepa cómo ayudar a los demás. Deuteronomio 1, 16, 17 dice: y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distensión de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Los líderes cristianos tenemos una función muy importante, que es la de
guiar, dar consejo y asesorar. Para dar consejo necesitamos estar en santidad y en oración para que el que hable no sea el hombre, sino sea el Espíritu Santo. Porque no tenemos que preguntarle a la persona qué le está pasando, porque el Espíritu Santo revela los hechos y es el que habla a través de los hombres. Por eso el Señor ha dicho, ahora ya no serán los hombres hablando por sí mismos de mí, sino que ahora yo usaré la boca de los hombres y yo seré testimonio de mí mismo. Entonces, cuando como pastores o líderes tengamos que guiar o juzgar, será el Padre Celestial el que haga el llamamiento. Y en nosotros habrá responsabilidad sobre esa oveja, sobre esa persona. Por eso debemos pedir mucha sabiduría para saber dar un buen consejo. Miren a David. David siendo rey, en la Biblia es narrado que habían dos mujeres que dormían en una misma habitación, dos camas separadas, y cada una tenía su propio bebé de similar edad. Una mujer desdichada se quedó dormida y ahogó a su niño. Y la otra, dormida, le fue quitado el niño y los intercambió la mamá. Cuando amanecieron, pues clamaron de dolor y la mamá sabía que ese niño que había fallecido no era de ella porque lo conocía. Y miró el niño de la otra cama y se dio cuenta que ese era su hijo. Fueron a juicio y allí el rey David, con la sabiduría que da Dios, analizó el caso. Al final, después de varias horas, dijo, como no he descifrado, no lo sé en el espíritu, pues hagamos lo siguiente. Levanta al niño, escudero. El escudero lo levantó. Toma tu espada y pártelo en dos. Y el rey David volteó a mirar a las mujeres y analizó las reacciones psicológicamente. Discernimiento espiritual. Cuando iba a partirlo en dos, una de las mujeres dijo, detente, el hijo es de ella. Entonces, sabiamente en el juicio, David se dio cuenta que la verdadera madre del niño era la que había preferido que no lo mataran, pero que viviera y que estuviera con la madre que se lo había robado. David dijo, entregadle el niño a la madre que le corresponde, o sea, a la que gritó. Eso lo da la sabiduría y el discernimiento. Y como líderes, nosotros debemos tener mucho discernimiento y conocimiento, tanto de la palabra como de los acontecimientos que surjan en la comunidad y en la congregación. Hay patrones culturales que el líder debe tener en cuenta, de acuerdo al país, de acuerdo a la lengua, de acuerdo al entorno de desarrollo. Todo eso se va aprendiendo. Y aún se entiende que nos lo entrega el Padre Celestial en sabiduría. Lucas 22, 24, 27 dice, la grandeza en el servicio. 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta en la mesa o el que sirve? No es el que se sienta en la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. La palabra de Dios nos mostraba que los fariseos de las sinagogas, en los eventos, fuera en el Pentecostal y en cualquier evento de Israel, estos fariseos se sentaban adelante en las primeras filas, porque era tanto su orgullo y su status quo público que tenían que ser los primeros, y en su prepotencia y en su religiosidad mostrar ese poderío. ¿Quién es más grande? ¿El que les sirvió a ellos o el que estuvo ahí sentado en la mesa esperando que les sirvieran?
La palabra de Dios dice que es más grande nosotros, los que nos sentamos atrás en las últimas mesas y esperamos que las mesas de adelante sean servidas y les servimos a ellos, porque esa es la grandeza del servicio. Porque como al principio les decía, vamos de menos a más, no como en el mundo de más a menos, totalmente inverso. El menos significa hasta quitarnos el pan de la boca para entregárselo al menesteroso, al que lo necesita. Entonces la certificación del servicio va en lo que hacemos por los demás sin interés y sin esperar nada a cambio. En la actualidad es difícil porque el mundo le ha puesto etiqueta al hombre. El hombre tiene un valor. Y como tiene un valor, se puede comprar. Y si se puede comprar, me sirve. O sea que es una esclavitud moderna. ¿Y qué está haciendo ese liderazgo del mundo? Oprimiendo. Porque si no tiene cómo producir, no puede consumir o comer. Y mueren. Entonces, en el servicio es totalmente opuesto. Vamos a servir sin esperar nada a cambio. Vamos a servir sin esperar reconocimiento. Vamos a servir a veces hasta en el mismo escarnio público. Porque la palabra dice que serán hasta juzgados y vendidos por la misma familia. Vamos a servir con el amor de Cristo, siendo testimonios de Él, sin esperar nada a cambio. Eso es un líder cristiano. Mateo 8:9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y te bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo haz y esto hace. ¿Quién nos da órdenes? El Padre Celestial, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, y en la tierra las autoridades como un apóstol, un profeta, un pastor, un mentor, la jerarquía como tal, pero son órdenes para que el de menos evolucione y crezca, como ayuno, oración, intercesión, estudio de la palabra. Esas son las órdenes que vienen del cielo, no son más. ¿Y quién está al servicio del menor? El mayor. El apóstol está al servicio del menor, del neófito, del que aprende. El pastor está al servicio del menor, del neófito, del que empieza. El mentor está al servicio de cada miembro nuevo, que va creciendo y va haciendo lo mismo en un ciclo, hasta que la congregación crece y sus miembros van a servir a otros lugares. No son miembros que se engordan y se engordan de la palabra de Dios y se engordan y tienen la vida fácil en la misma congregación y no dan nada. No, estos líderes salen a hacer misión lejanas, van a la selva, van a África, van al desierto, van donde el Espíritu Santo los envía y van con un báculo, con su mochila y su palabra, la palabra de Dios, y van a llevar el evangelio. No son líderes cómodos que se quedan disfrutando de la misma silla, la misma congregación, sin moverse de ahí. Eso es la grandeza, y las órdenes, si las da de ir a movernos y hacer la obra en otro lugar, hay que hacerlo. Ve y va, ven y viene, y haz y esto hace. La palabra de Dios en 2 Timoteo 2:24 nos dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Pero si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hay un hombre
que tenía un Mercedes-Benz último modelo, gerente de una compañía de marketing donde factura millones de dólares, apuesto con salud, hasta jet privado, y su madre estaba en un manicomio. Y él, en su estatus social, pues alejado de ella. Un día por un proceso familiar tiene que ir a visitarla. Y va y la visita. La mamá de él no tenía conciencia clara. Era temporalmente perdida. Ese día fue, después de muchos años, se sentó con ella. Y ella le dijo, hola hijo. Dijo, hola mamá, ¿cómo estás? Well, I came into existence gradually, but my first day as an assistant was October 4th, 2000. Y así fue como la mamá le dice, gracias por venir, hijo, ¿cómo estás? Y él le cuenta sus victorias. Y le dice, soy muy bendecido. La mamá, en ese momento, habla y le dice, tú estás en una burbuja a voluntad del lazo del diablo. Solo conoces la verdad que el diablo quiere hacerte conocer. Y tú haces lo que él quiere que tú hagas, por eso tienes las cosas que tienes. Pero pronto ese reinado acabará porque ya no eres útil para él. Ahora te invito a que no seas ateo y creas en Cristo, porque si no, la prueba llegará a tu casa. Y él voltea y le dice, ¿qué? ¿Qué dijiste? No. Pero dijo, hola hijo, ¿cómo estás? Volvió y lo saludó. Una posesión fue un mensaje. ¿Qué hizo él? Por más que creamos que podemos controlar el mundo y creernos superiores al Dios, superiores a las personas, tarde o temprano pasa algo. Llega una enfermedad y el demonio que tiene sus lazos, porque él viene a matar, robar y destruir. A matar al hombre para llevarse su alma para el infierno. A destruir porque todo lo que él quiere es destruir, porque solo hay odio. Entonces, usa a las personas. Otro caso es un narcotraficante. Le sirve al diablo para llevar drogas a drogadictos. Y el drogadicto es cautivo de la droga porque pierde su voluntad. Y como pierde su voluntad, tiene que robar, matar para comprar droga. Y es un ciclo. Entonces, tiene feliz al narcotraficante por 5 años, por lo general. Es un ciclo. Los lazos del diablo son cíclicos. Por eso es tan importante liberarse del pecado, recibir la salvación y actuar en los parámetros de Dios, para que no sea que caigan cautivos por los lazos del diablo y llegue la muerte. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando hay una pelea, hay malas palabras. Si el líder no tiene control de sí mismo, se va a meter en un problema. Mas si el líder es sabio y controla su pensamiento, su temperamento, y tiene esa sabiduría, ese discernimiento, con buenas palabras y una blanda respuesta va a apaciguar a la otra persona. La hará caer en cuenta y habrá tranquilidad y habrá paz, no guerra. Si nuestros líderes en las naciones entendieran que el amor de Cristo y la palabra de Dios llegara a sus corazones, no habrían guerras, no habrían hambrunas, habría equidad. Y si el pueblo conociera de Cristo de una forma correcta y sincera, sus vidas cambiarían.
y habría prosperidad. Mas la nación que no conoce de la palabra de Dios, de la Biblia, y no sigue la ley de Moisés, la ley de Cristo, la ley de la gracia y la ley de la salvación, no verá la salvación y caerá en los lazos del enemigo. Habacuc 2:2 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. La palabra de Dios fue escrita por Moisés, los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos deben estar escritos en las tablas de nuestros corazones. La palabra de Dios la agarramos con la mano, la leemos, la analizamos y meditamos en ella. Nos la memorizamos, la aprendemos y la ponemos por obra, la agarramos con los 5 dedos. Escribir la visión en tu corazón significa escribir la palabra de Dios en tu vida y ser testimonio de la palabra. Muchos proclaman y hablan de Cristo, pero su corazón no está Cristo. Por eso el que debe hablar es el corazón de nosotros lleno de Cristo, para que nuestra boca manifieste lo que hay en nuestro corazón y corra. Porque la fe viene por la palabra de Dios, por el oír de la palabra, dice. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando activamos la fe, activamos la visión de Cristo en nuestras vidas. Con la fe vienen los milagros. Entonces es tan importante que seamos ese testimonio llenos de fe para que el Cristo vivo se manifieste a través de nuestros hijos. Si el consagrado, el Padre, es bendecido, los hijos son bendecidos. La familia es bendecida, con prosperidad, con salud, en finanzas. No les faltará un plato en su mesa, vestido, tendrán recreación, todo lo que... Porque si primero pones tu vida en Cristo, lo demás viene por añadidura. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Un líder no titubea, un líder no es inestable, un líder no manipula, porque el líder que manipula, la manipulación es un espíritu demoníaco. Entonces, si el líder entra en manipulación de las ovejas, habrá problemas. Un líder debe ser uno solo, estricto, y debe ser imagen y debe ser testimonio tanto en su casa, en su hogar, como en la iglesia, en su trabajo. Y el líder no puede ser débil. Muchas veces vimos en la palabra que Moisés, cuando bajaba los brazos Moisés, el pueblo caía. Entonces los hermanos tenían que ayudarle a subir. Aarón, ¿sí? Entonces levantaba sus manos y como veían que Moisés tenía las manos arriba, pues el pueblo estaba arriba. Por eso el líder siempre debe estar arriba, con sus brazos en alto, para que el pueblo no desmaye, y debemos ser valientes, valientes en la palabra. Lo único a lo que le tememos los líderes cristianos es el temor a Jehová. En un líder no hay miedo, en un líder hay una visión clara y obtener esa visión, cumplir los propósitos. El líder es valiente y no desmaya, porque sabe que Dios va por delante de él y que todo lo que haga en esmero Dios lo va a cumplir, porque él es la certificación del poder de Dios en la tierra. Mateo 18, 21, 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7, Jesús le dijo. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Como líderes, muchas ovejas pueden cometer errores y pueden pecar inclusive en contra de nosotros o actuar mal o bien. El líder, ¿qué tiene que hacer? Perdonar.
reargüir y tener la esperanza de que la oveja entienda que ha pecado, que está mal, que está en el camino del pecado, que debe corregirse, que debe encaminarse dentro del camino de las ovejas y que debe colocar su visión y su mirada en Cristo. ¿Cuántas veces el mismo miembro de la iglesia que han pecado contra él guarda en su corazón odio y rencor? Y va creciendo desde niño guardando odio y rencor, golpes, problemas, joven, odio y rencor, y se crece hasta ser adulto y nunca hubo una oportunidad de sanar el corazón. O la tuvieron y la desecharon. Pero el hombre confirmado en Cristo toma la decisión de salvar su corazón y entrar en arrepentimiento y perdonar a las personas que le han hecho daño. Y de perdonarse a sí mismo del daño que él mismo se haya hecho. Y de ir y pedir perdón a las personas que él les hizo daño. 3 variantes. Para sanar un corazón herido, es un proceso del cual tenemos que tomar cada herida que hay en nuestro corazón y empezarla a coser con un hilo del perdón y del amor celestial. Las cuerdas de Jehová, las cuerdas de Dios. Y con esa aguja celestial empezar a perdonarse, a perdonar al que se le hizo daño y a dar perdón al que me hirió. Así por cada herida, cada año de tu vida. Y empezar a sanar ese corazón. Y cada herida cerrada del corazón trae paz y liberación. Perdonar trae oportunidad de vida, alarga nuestra vida, quita la enfermedad, porque la ira y el odio se guarda en los órganos, se guarda en el hígado, se guarda en el estómago. El no perdonar se carcome los huesos. Mas cuando perdonamos de corazón, en el amor de Cristo, la enfermedad se va y ya no hay cáncer. Porque el cáncer se produce por los estados del temperamento y del carácter que no han sido manejados en el reino espiritual en nuestras vidas para llevar para bien nuestro comportamiento. Y eso finalmente se refleja en una enfermedad que nos puede llevar a la muerte. ¿Qué quiero decir? Que las enfermedades son generadas por nosotros mismos. Y un caso, como muchos que vamos a analizar en la especialización, ha sido el no perdonar. Entonces, si desde ahora empezamos a perdonar a los que nos hicieron daño, los perdonamos de corazón, 7 veces 7, 70, hasta 70 veces 7, nuestra salud se va a recobrar y seremos libres y seremos sanos en Cristo. Porque el Señor Jesucristo se llevó la enfermedad en su mano, en cada clavo. Reclamemos la sanación. Perdonemos a los que nos hicieron daño y vivamos en salud. Claro, hay enfermedades hereditarias, porque la maldición viene heredada. Hay enfermedades adquiridas. Todo eso lo vamos a estudiar durante esta especialización. Jueces 15:14 dice: y así que vino hasta Lejí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. ¿Cuántas veces como líderes hemos sido juzgados? Pero el amor de Cristo nos ha mantenido firmes. ¿Cuántos líderes del amor de Cristo sostienen su iglesia a pesar de los vendavales que vienen? ¿Cuántos líderes certifican de Cristo por donde van y son testimonio, terminando todas las adversidades? Había un pastor y ese día fue a la congregación a dar su palabra como siempre, todos los días. Y no había nadie. Llovía y llovía. Y él miraba las sillas
vacías y él hizo el servicio porque él sabía que habían ángeles ahí. Cerró las puertas de la iglesia y fue a su casa, lloviendo, con su Biblia, y saliendo lo robaron, lo golpearon. Llegó a su casa sin nada. Al otro día, nuevamente fue y dio servicio en la iglesia. Y vio allí 4 personas. Una persona con su esposa, una familia. Vio un hombre anciano y vio allí a 2 jóvenes que se le parecieron conocidos y un niño. Y él dio su palabra, y la palabra que estaba dando era ungida por el Espíritu Santo, y esa palabra traía un mensaje para cada uno, para la familia, para los jóvenes, para los ancianos y para los niños. Pasaron 20 años y él, ya con mayor edad, vio su congregación llena y vio a la familia que estaba ahí sentada, vio al anciano, a los jóvenes y a los niños. El niño ya era adulto, los jóvenes ya eran adultos también, el anciano ya no estaba, pero había una mujer, y la familia, los 2 esposos estaban ahí con sus hijos. Y él contó que esa noche que prestó el servicio hace 20 años, lo habían golpeado y habían robado y había perdido su Biblia. Y contó ese acontecimiento esa noche. Toda la congregación ahí, wow, 20 años después. Entonces se levantan en la congregación los 2 esposos y dicen: pastor, esa noche que a usted le sucedió eso, mi esposa y yo nos íbamos a separar. Y la palabra que usted nos dio ese día hizo que no nos separáramos, nos casáramos, nuestros hijos no fueran bastardos, fueran reconocidos en Cristo Jesús, y tenga yo toda esta familia que usted ve aquí. Somos más de 15. Eso fue hace 20 años. Y gracias a esa noche que usted, golpeado, como llegó, prestó los servicios en la iglesia, nosotros estamos unidos y mis hijos existen porque usted trajo una palabra que iba para nosotros. De los jóvenes que estaban ahí, levantaron al escuchar los esposos y le dijeron: pastor, hace 20 años nosotros fuimos los que lo golpeamos y queremos pedirle perdón porque hemos sufrido en escarnio lo que pasó esa noche hasta ahora. Por eso quiero que nos perdone, como dice la palabra Mateo 18, 70 veces 7. Y gracias a lo que pasó, que cometimos ese error, dejamos de ser ladrones y ahora somos personas de bien, pero queríamos pedirle perdón. Se levanta una mujer y dice: pastor, mi papá, que esa noche estaba ahí sentado, me contó que usted había sido golpeado y que aún así trajo la palabra y le habló a mi padre. Y gracias a esa palabra que el Espíritu Santo dio, yo vivo. Porque resulta que mi padre se iba a suicidar ese día porque no encontraba sentido a la vida por muchas razones que había tenido y habían sucedido. Y él decidió vivir gracias a esa palabra que el reino de Dios mandó, la tomó como su palabra rema y luchó, y fue un hombre próspero. Y aunque aún no está, yo soy testimonio de él y de su vida. Y le agradeció al pastor. Y el niño que estaba ahí
ya joven, se levantó y le dijo que él había ido a la iglesia porque tenía hambre y no tenía qué comer, y que efectivamente le había dado un pedazo de pan y chocolate, y que a partir de ese día él entendió que aunque no tuviera padres, encontraría un padre en esa iglesia que lo iba a llevar en el camino y algún día podría trabajar y crecer y ser alguien. Y así fue. Fue un niño obediente, formado en la palabra de Dios, bendecido, líder empresarial, que ahora entendía que una iglesia y una comunidad y un líder, al ser testimonio de Cristo, cambia a personas, tarde o temprano. Y que lo que se hace en el reino de Dios deja huella. Y que un líder que actúa correctamente deja huella para una nación, para una familia, para un joven, para un niño. Más aún, si educamos a nuestros niños, no tendremos que castigar a los adultos. Por eso es tan importante que en nuestra vida de líderes entendamos que tenemos un compromiso con las personas, con la comunidad, que ser líder no es fácil, pero trae su retribución en Cristo Jesús. Que un líder es honesto, un líder es dado al Señor, un líder es una persona correcta, con dominio, con amor, no iracundo, no dado al vino. Es testimonio, es un hombre de fe, es un hombre correcto, es un hombre o mujer, varona o varón, que hace todo en los parámetros de Dios. Es un hombre próspero que certifica el poder de Dios y del reino espiritual en la tierra. Te invito a que seas un líder para las naciones, un líder para tu hogar, un líder para tu familia. Que el líder cristiano y estos estudios que vamos a hacer nos van a permitir llegar a otro nivel en Cristo Jesús.